Hola Manuel, buenas tardes. Muchas gracias por aceptar la invitación. Hola Pau, muy buenas tardes. Un gusto saludarte, Gracias. Voy a leer un poquito de tu semblanza. por Eh, favor. el doctor Jesús Manuel Niebla Satarain es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho Mazatlán y licenciado de Informática por la Facultad de Informática Mazatlán, ambas dependientes de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es maestro en Administración de Empresas Turísticas por el Centro de Estudio de Los Cabos, donde le fue otorgada la distinción al mérito académico por haber obtenido el promedio más alto de su generación, así como mención honorífica. Profesor investigador de la Facultad de Derecho Mazatlán, dependiente de la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde imparte cátedra y se encuentra adscrito a la Coordinación de Investigación y Posgrado. Perito en Informática, 12º Circuito, Estado de Sinaloa, de noviembre de 2019 a la fecha. Actualmente es candidato a miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Además, por último, y no menos importante, el doctor Jesús es doctor en Derecho por la Universidad de Edimburgo, Escocia, Reino Unido, en el área de inteligencia artificial aplicada al derecho. Pues muchas gracias, Manuel. Me gustaría continuar con unas preguntas para conocer un poquito más de tu área de experiencia. Y bueno, nuestra primera pregunta es, en virtud de los avances en la implementación de la tecnología, ¿consideras necesario un cambio en la forma de ejercer y aprender el derecho? Sí, de hecho, es uno de los puntos que hemos estado tratando y hemos estado abordando con mayor frecuencia, principalmente dentro del contexto de la pandemia. Como tal, en estos días donde hemos estado en aislamiento, nos hemos visto precisamente la necesidad no solamente de adaptarnos a las nuevas herramientas tecnológicas, así como las plataformas digitales para el ejercicio del derecho. Esto también nos ha permitido entender que como área profesional necesitamos una nueva concepción del ejercicio del derecho. Esto principalmente derivado ya de la evolución social que hemos estado experimentando principalmente después de la segunda mitad de la década de los 90 del siglo pasado con el fenómeno de digitalización. Hemos estado comenzando a ver precisamente cómo la mayoría de las actividades sociales han comenzado a adoptar este tipo de herramientas y naturalmente el derecho ha comenzado a apoyarse dentro de esta tecnología, pero no lo ha hecho de una manera del todo, vamos a llamarlo así, ideal o conveniente. Hemos visto que nosotros como rubro hemos estado un poco más resilientes, si lo queremos ver, a la adopción de este tipo de tecnologías. Yo considero que no solamente debemos de adoptarlas, sino también debemos de reconsiderar cómo la ejercemos a través de este tipo de dispositivos y atendiendo principalmente no solamente el sumarnos a la evolución. Va nuestra primera pregunta. En virtud de los avances en la implementación de la tecnología, ¿consideras necesario un cambio en la forma de ejercer y aprender el derecho? Sí, considero que nosotros como profesionistas del derecho debemos comenzar a adaptarnos y adoptar a la sociedad de la información y a la sociedad digital en la cual nos encontramos en este momento. Ay, le puse silencio. Mío. Sí, creo que esta pandemia ha servido de oportunidad para empezar a impulsar a tanto a las universidades como a los sistemas judiciales en la implementación de la tecnología para todo, para iniciar procesos legales, para educar a los nuevos universitarios. Creo que ha sido una buena oportunidad en ese sentido. Mm, Segunda pregunta.
En tu experiencia de investigación, ¿conoces países en donde ya se hayan implementado sistemas de inteligencia artificial para ayudar al sistema jurídico o a los abogados en su desarrollo profesional? Y antes que respondas esta pregunta, que nosotros la idea es de hacer cápsulas para abogados que ya están inmersos en los temas digitales, pero si alguien del público en general ingresa y quiere ver este video, le pudieras platicar un poquito qué es la inteligencia artificial y luego ayudarnos a responder esta pregunta para los que ahora nos dedicamos a utilizar las nuevas tecnologías y las nuevas herramientas que vienen, como lo es la inteligencia artificial para nuestra profesión. Pau, con mucho gusto. Bueno, la inteligencia artificial es la rama de las ciencias computacionales que busca reproducir los métodos de razonamiento que implementan los expertos humanos en un área del conocimiento en particular para reproducirlos a través de sistemas de información y aplicarlos en la solución de problemas concretos a un área del conocimiento. Esta relación con el derecho, pues a pesar de su aparente novedad, ya tiene alrededor de 3, casi 4 décadas. La cuestión en este caso fue que en realidad el avance técnico, es decir, el desarrollo del software como tal, se veía limitado simple y sencillamente por la capacidad de procesamiento. Una de las principales razones es que simple y sencillamente la capacidad cognitiva del ser humano resulta ser demasiado compleja, demasiado vasta para que ésta pueda ser reproducido dentro de un dispositivo tecnológico. Simple y sencillamente, nuestra capacidad de razonamiento supera la capacidad de procesamiento aún de la tecnología actual. Por eso es que en realidad vamos a comenzar a darnos cuenta que los primeros casos de éxito en esta cooperación, refiriéndonos particularmente al derecho, van a ser aquellos sistemas que van a estar enfocados no solamente a un área, sino a un problema en específico, una aplicación particular dentro de esa misma área. Un ejemplo viene siendo SplitUp, que fue un sistema experto desarrollado para asistir en los procesos de divorcio en lo que es concerniente a la disolución de la sociedad conyugal. Cuando las partes no se ponen de acuerdo, el sistema emitía diversos escenarios donde se daba la repartición de bienes, buscando siempre que este fuera de una manera más equitativa. Después tenemos un caso. Manuel, prácticamente este sistema se utiliza como un sistema que les ayuda a hacer la negociación del convenio prácticamente. No necesariamente la negociación del convenio como tal, porque en realidad Split Up lo que hacía era un proceso estadístico y decía las partes tuvieron esta participación durante la duración del matrimonio, este fue su rol, estas son las particularidades que se vivieron, ok, con base en esto, estos son los proyectos de repartición, básicamente en un modelo estadístico que se complementaba con reglas legales. Pero era básicamente un sistema basado en un Q&A, preguntas y respuestas. Estamos hablando ya de unos más de 20 años. Lo interesante de esto, que a nosotros a estas alturas nos puede parecer una implementación bastante básica, es que en realidad reforzó y comprobó la idea de la colaboración entre la IA y el derecho para la resolución de problemas jurídicos concretos. También tenemos, por ejemplo, el caso aquí en México, de Expertius, que era un sistema experto que lo que intentaba hacer era apoyar la decisión judicial en lo que respectaba a casos de asignación de pensiones alimenticias. Este sistema experto fue implementado en el estado de Tabasco, por allá más o menos del 2006-2007, y fue desarrollado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM por el doctor Enrique Cáceres Nieto. Fue mi primera participación en lo que es la IA aplicada al derecho. Estaba viendo apenas que se publicó una noticia que en Nuevo León ya se llevó a cabo el primer divorcio en 13 minutos a través de las nuevas tecnologías. No sé si has escuchado. Sí, me llama mucho la atención y la verdad es que me da gusto porque en realidad no solamente beneficia a las partes, sino que también al operador jurídico. La descarga precisamente de ese bagaje, de ese exceso de bagaje
o la que muchas veces los vemos desbordados, puede precisamente relajarse a través de la inclusión de tecnologías de la información, además, naturalmente, de la adecuación del marco normativo para que éste pueda ser aplicado a través de tecnologías. Y eso, de manera personal, lo considero como un elemento que va a ayudar a incrementar la percepción positiva que va a tener la sociedad con respecto a los órganos de impartición de justicia. Por supuesto. Y en el tema de nuestros líderes mundiales, ¿qué países son los que ya están implementando estos sistemas que tú comentas dentro de sus sistemas jurídicos? ¿Conoces alguno? Sí, nada más aquí hay que entender algo que es muy importante y que siempre me gusta aclararlo cuando tengo la oportunidad de abordar estas pláticas. La capacidad de razonamiento de los sistemas inteligentes del día de hoy no tiene la suficiente capacidad de reproducir los modelos de razonamiento de un operador jurídico. Por consecuencia, ¿sí? Están implementados en áreas específicas, que casi terminan siendo elementos procesales del tipo administrativo. En un caso de éxito es Estonia. Estonia lo que hizo fue, en determinadas áreas de su sistema legal, comenzó a dotarlos de ese tipo de sistemas. Lo interesante es que lo han llevado de una manera escalonada, buscando no eliminar el elemento humano, es decir, no se está buscando de un plumazo quitar la figura del juez, se está buscando adecuar al juez, dotarlo de una herramienta digital que le permita no solamente hacer más eficaz su trabajo, sino que su decisión sea lo más apegado a derecho posible. Ahora, ¿tienen una capacidad limitada estos sistemas? Sí, naturalmente sí, pero no por eso dejan de ser herramientas que vale la pena explorar. Lo que tenemos que entender es que no son el problema, ¿sí? De, perdón, de la eficacia al momento de aplicar la ley. No, son herramientas que van a ayudar al operador jurídico e incluso no podemos tomarlas también como elementos que dentro de 20, 30, incluso 40 años lo puedan sustituir. Lo vuelvo a decir, la capacidad de razonamiento del ser humano, la capacidad de razonamiento implementado por un juez al momento de resolver un caso en particular es tan compleja y es tan vasta que todavía no existe la capacidad tecnológica para poderla reproducir a través de uno de estos dispositivos. China también tiene un sistema que está alimentándose de decisiones emitidas por sus tribunales. Esto es sumamente interesante y es sumamente importante por la capacidad que va a tener no solamente de adquirir ese conocimiento, sino de procesarlo. Pero volvemos a lo mismo. A pesar de tener esa base de datos tan vasta, va a llegar un momento donde la capacidad de ese dispositivo se va a ver limitada. Y por eso es que lo estamos comenzando a ver en este momento como un proceso de introducción. Es decir, ya no vamos a hacer ese rubro profesional tradicional que se basaba en la figura exclusiva del ser humano para impartir justicia. A pesar de que vamos a estar todavía presentes ahí, ya vamos a adoptar esas herramientas desde una perspectiva que permitan elevar la calidad de la decisión judicial. Eso es lo que a mí me parece sumamente importante al día de hoy. Y eso precisamente es uno de los principales puntos que se está viendo también en términos de regulación. ¿Qué es lo que deben de hacer? ¿Cómo lo deben de hacer? Y al momento de que se dé el famoso proceso de aprendizaje, que no es otra cosa que crear nuevos resultados con base en la información contenida en sus bases de datos, analizar ya temas relevantes como el de responsabilidad. Así es, estas herramientas no pretenden que sean el sustituto ni de abogados ni de operadores jurídicos, sino que sean herramientas con las cuales nos apoyemos para hacer mejor nuestro trabajo hoy en día, me queda claro. Sí, y es precisamente, por ejemplo, lo que vino a hacer Ross. Ross, desarrollado por IBM, lo que hizo fue el trabajo de primer nivel, lo que hacían, como dicen en Estados Unidos, los Junior Associates, o los practicantes en este caso,
todo ese trabajo administrativo, que es desde buscar jurisprudencias, analizar las particularidades del caso, todo eso lo va a hacer ROS. Por eso, y esto se concatena con la primera pregunta que me hiciste, es necesario comenzar a modificar la manera en cómo vamos a preparar a los futuros abogados para que estos puedan interactuar con este tipo de tecnología. No nos van a sustituir definitivamente y afortunadamente, pero también hay que entender que las reglas del escenario van a cambiar. Y ahí es donde debemos de comenzar a desarrollar a los futuros abogados con esas características de que sean capaces de identificar y de interactuar con estas nuevas herramientas. Por supuesto, el otro día estaba leyendo sobre las vertientes, las corrientes que se vienen de estudio de las nuevas tecnologías, ¿no? Y creo que es una percepción transhumanista la que tenemos que tener en virtud de que tenemos que apoyarnos de las tecnologías para ser mejores seres humanos, para hacer más eficientes nuestros trabajos hoy en día. Y bueno, como última pregunta, me gustaría saber cómo consideras tú que se debe comenzar a regular la inteligencia artificial en el sistema jurídico mexicano. Bueno, esa es una pregunta sumamente interesante, Pau, y es una pregunta que en realidad en muchos sistemas jurídicos alrededor del mundo se le están planteando. Yo creo que lo que primero debe de hacerse es entenderla, saber qué es, saber cómo opera Okay. y saber cómo nos puede beneficiar y también cómo nos pudiera perjudicar. Bueno, una vez hecho esto, lo que yo también considero es que debemos de entender de errores cometidos con anterioridad y sobre todo buscar un modelo de adecuación que le permita al sistema jurídico estar a la par de la evolución tecnológica. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención que en el proyecto de acta de regulación para el Internet de las Cosas de Estados Unidos ya mencionan que la adecuación del apartado regulatorio en este caso no va a ser tarea exclusiva de los legisladores, sino de la IEEE, que es uno de los institutos de tecnología y de estandarización de Estados Unidos más importante. ¿Qué es lo que nos deja esto como moraleja? Bueno, la participación de expertos en el área va a permitir una adecuación mucho más ad hoc a la realidad del sistema jurídico y va a elevar la eficacia de los modelos de regulación con base en un modelo tecnológico particular. Eso es lo que a mí me da mucho la atención y yo creo que es una de las posturas que nosotros debemos comenzar precisamente a adoptar. Ya entender que el derecho se está haciendo una rama interdisciplinaria y Así que no es. solamente vamos a tener colaboraciones aisladas con otras áreas del conocimiento. Creo que la tecnología ha demostrado, sobre todo en estos últimos 25 años, que la realidad del derecho va a ser esa y que la debemos de aceptar y nos debemos de adaptar a ella. Pero también considero que es un escenario de oportunidad, un escenario para hacer o para desarrollar sistemas jurídicos que sean capaces de entender una nueva realidad social que escapa a cualquier otra que hemos visto en la historia de la humanidad y que en realidad comenzamos a ver la cada vez mayor importancia y trascendencia de los adelantos tecnológicos ya en el día a día del ciudadano promedio. Ahorita que comentabas sobre los grupos interdisciplinarios, ¿estos solamente existen en Estados Unidos o ya se están implementando estos grupos interdisciplinarios de investigación regulatoria? Bueno, en Estados Unidos y en el Reino Unido sí los hay. Eh, en México lo interesante es que existen, pero no están conectados, o por lo menos no están conectados como deberían de estar conectados. Por eso te digo que yo lo considero esto como un escenario de oportunidad. Claro. Uno de los grandes errores que hemos podido ver, sobre todo en lo que respecta a la tecnología y el derecho, es que muchas veces
se copia la solución que tuvo éxito en otro país. La ley. Yo, yo creo que lo que se debe de analizar es el proceso que llevó esa solución y crear una solución ad hoc a nuestras necesidades. Sí, la realidad social, por supuesto. Exactamente. Entonces, yo siento que se pueden hacer cosas muy interesantes en el caso particular de México, pero sí falta que nos conectemos un poco más, porque ni siquiera se trata de un problema de disposición, se trata más bien de que no se han dado los acercamientos para gestionar de manera definitiva esa colaboración. Y estoy seguro que cuando se gestionen y se comiencen a desarrollar soluciones conjuntas, el cambio va a ser palpable y va a ser positivo. Es una muy buena propuesta la que acabas de hacer en esta cápsula que queremos compartir. Te agradezco muchísimo todo tu tiempo y el habernos contestado todas estas preguntas que seguramente abrirán más debate y por supuesto pedirte la oportunidad de seguirnos actualizando contigo en estos temas para un futuro y para la gente que esté interesada que nos escriba, que nos mande correos, que le ponga like y con mucho gusto, bueno, yo sé que tú les vas a responder en breve. Claro que sí, quedo a sus órdenes y te agradezco la oportunidad de estar el día de hoy aquí con ustedes. Muchísimas gracias, Pau. Gracias, Manuel.